para que lo pueda conseguir. ¡Uy, cuidadito que se viene Nota Morten por dentro en la salida de esa curva! Fue una locura. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway en la clase de Touring. Y voy a hacer la carrera a bordo del Subaru Leapor, que es el único coche disponible con tracción trasera. Y le da una maniobrabilidad increíble en las curvas y también ayuda con la administración de los neumáticos. El objetivo de esta carrera es hacer una sola parada. Son 30 minutos metidos en el circuito tratando de pelearnos con los demás para meternos en el podio. Son 13 vueltas y vamos a ver si lo consigo. Recuerda, una sola parada, así que tengo que conducir de manera efectiva tratando de evitar cualquier derrape, deslizamiento que me pueda complicar la estrategia, y veremos cuánto me duran el primer juego de neumáticos. Por ahora estoy metido en la sexta posición detrás de AL3XXF, que está conduciendo el Focus y también está teniendo dificultades con la temperatura de los neumáticos. Ahí se salió ligeramente del asfalto, de los límites, pero le perdonaron la penalización. Así que ahora me meto en la trazada, consigo hacer el giro con buena estabilidad, pero tuve que salirme un poco porque el compañero AL3 allí me puso en riesgo y casi me da un toque que me hubiese podido poner a trompear en la salida de la curva. El problema de este Subaru que es muy susceptible al contacto. Cualquier golpe desmedido lo pone a trompear, así que también hay que tener eso en mente. Y aquí estamos viendo que logro salir, sobrevivo a esa curva cuando estuvo bastante estrecha la salida. Ahí me tuve que librar, me tuve que tratar de meterme un poco a las bravas, pero lo consigo y ya con eso asciendo a la cuarta posición detrás de Nota Morten, que está a 1 segundo 600 milésimas. Y aquí vuelve otra vez el compañero AL3XX presionando. Me asoma la trompa buscando el espacio para ver si me puede adelantar, pero no se lo pongo fácil. Cuidadito en el zigzagueo, que vieron como se me deslizó un poco la cola, ¿no? Estamos ahora en el sector más veloz del circuito y bueno, tengo que tratar de conseguir el ritmo necesario. Cuando vemos allá más adelante a Like It Saturn 808 peleándose con la segunda plaza y le pusieron una penalización de 600 milésimas. Probablemente fue porque se estaba peleando allí, porque se salió de la pista, por lo que pude ver allí en la tabla de información. Así que señores, estamos terminando la primera vuelta de las 13. Vamos a la segunda del recorrido y la situación por ahora está bastante estable. Recuerda que con el compuesto duro se pierde velocidad, se pierde adherencia. Lo que tenemos de ventaja es que duran muchísimo más en la pista, pero también es cierto que este circuito es muy demandante y los neumáticos les cuesta muchísimo trabajo poder mantenerse estables. La degradación se viene al suelo después de 5 o 6 vueltas, así que la situación es muy complicada luego de eso, tratar de controlar el coche, porque a medida que ya los neumáticos empiezan a ir al límite, cuando ya salta la primera alarma de desgaste menor, ya se empieza a sentir el coche se empieza a sentir la pérdida de dirección, la pérdida de tracción en las curvas, y eso pues complica también la carrera. Hay que adaptarse rápidamente para tratar de llegar a los pits antes de que vayas a perder el control absoluto del coche. Aquí vemos esta pelea, estamos siendo espectadores de un conflicto bastante bueno. Por ahora se mantiene muy profesional de Nota Morten con la segunda posición. Ahí son dos Audi, así que están en igualdad de condiciones y rendimiento. Claro, ahí lo único que difiere es la configuración de tuneo de cada quien. Hay gente que le quita toda la carga aerodinámica al Audi, hay otros que le ponen un poco más de carga aerodinámica en la trompa para los giros. Así que es algo muy particular y muy personalizado, pero parece que Nota Morten tiene un poco más de desplazamiento a nivel aerodinámico y por eso siempre se le alinea en la salida de cada curva y le logra adelantar justo en la entrada de la S. Y ahora vamos a llegar al sector más veloz, pero LinkedIn Saturn vuelve a recuperar la posición desde adentro en la salida de la curva. Se nota que tiene mejor tracción y yo me meto en la pelea. Ahora sí, señores, metido en la tercera plaza y tratando de aprovechar el rebufo. Le estoy trancando el acceso a Nota Morten para incomodarlo también. No le voy a dejar el carril libre para que lo pueda conseguir. ¡Uy, cuidadito que se viene Nota Morten por dentro en la salida de esa curva! Fue una locura.
porque se puso en riesgo y parece que causó un accidente mayor. Y aquí estamos viendo la cámara de Nota Morten cuando yo estoy alineado con él en la recta, presionando y quitándole el espacio de maniobra. Y cuando estoy a punto de adelantar a Linked, él trata de meterse por la parte profunda, causando un accidente y haciendo que Linked pierda el control, y él también se queda atrás y pierde varias posiciones. Y cuando estamos terminando la quinta vuelta de las 13, ahí vemos al compañero FX Ences entrando a boxes para solicitar su juego nuevo de neumáticos. Y estoy observando el diagrama. Nosotros estamos a punto de llegar al primer límite, a la primera advertencia de degradación. Así que podré sacarle un par de vueltas más a este juego de neumáticos, lo cual también me ayuda muchísimo a la estrategia. Y ahí está, me salta la alarma de desgaste menor. No sé si vaya a soportar dos vueltas consecutivas, ya lo veré en el término de la sexta. Depende como vaya viendo los neumáticos cuando llegue al sector más rápido. Ahí tomaré la decisión si ingreso en el término de esta vuelta o en la siguiente. Y sí, señores, estoy observando la telemetría y me dice que tengo un 56, más de un 56% de degradación en los neumáticos de la izquierda, que son los que más están sufriendo. Así que todavía no sé lo que voy a hacer, todavía no tengo claro si entrar a boxes en esta vuelta o si continúo y trato de sacar una más. Y en definitiva, tomo la decisión, me arriesgo. Trato de sacarle una vuelta más a este juego de neumáticos, a ver si me soportan, porque va a estar complicado, ¿eh? Se está perdiendo adherencia rápidamente, pero necesito sacar todo lo que sea posible, todo lo que pueda, para cumplir con mi estrategia de una parada. Entonces quiere decir que en el término, si todo sale bien, en el término de la séptima para la octava, para el inicio de la octava vuelta, voy a poder usar el juego nuevo de llantas. Ahí me salta la alarma moderada y no sé si luego voy a poder cumplir con la estrategia de llegar hasta el final con el segundo juego. Vamos a ver si lo logramos. Así que ya venimos con serios problemas de adherencia y me salta la alarma de desgaste grave. Así que bueno, lo calculé en el límite. Así que solicito mi juego de neumáticos intermedios para terminar la carrera. Cambié de opinión en lo último porque me doy cuenta que es posible que el juego intermedio me dé un plus de rendimiento para poder alcanzar o poder descontarle tiempo de ventaja al que ahora es el líder de la carrera. Pero el problema es que no sé si vayan a soportar hasta el final. Vamos a ver. Y cuando ya estamos terminando la décima vuelta, observo en el mapa que el compañero Fences está ingresando a los pits para solicitar su juego nuevo de neumáticos, y estoy seguro que va a solicitar el juego blando para conseguir el máximo grid. Eso quiere decir que a partir de este punto me quedan 3 vueltas para concluir la carrera y soy el nuevo líder. Pero vamos a cruzar los dedos para que mi juego de intermedio, el juego de neumáticos intermedios, puedan durar hasta el final, porque las condiciones son muy exigentes y ya está terminando, así que se me acabaron los chances, se me acaba la estrategia. Ahora solo es conducir, evitar cualquier deslizamiento, cualquier derrape que pueda complejizar aún más mi degradación. Así que vamos a ver si lo logramos. Y cuando ya estoy por terminar la última vuelta de la carrera, estoy observando allí en la tabla que me está descontando tiempo rápidamente el compañero Fexens. Ahí viene pegadito, está a 2 segundos 100 milésimas y cada vez descontando más. Y ya mis neumáticos ya no tienen nada que ofrecer, ya estoy en serios problemas. Y me queda la última curva, tengo que frenar muchísimo, controlar la dirección, tratar de mantener la trompa en el sentido correcto de la vía para que no se me vaya a desplomar el coche y no se me vaya a derrapar. Aquí viene Fexens, pisa fondo para tratar de alcanzarme, pero no le alcanzó. Sí, señor, se quedó sin espacio y después de 30 minutos de contienda logró la victoria con el Subaru, escalando 7 posiciones y con una vuelta bastante competitiva de 2 minutos 14, 208 milésimas. Lamentablemente hubo muchos abandonos
ya para la mitad de la carrera, pero quedo contento con el rendimiento de esta belleza. Y lo logramos otra vez con el Subaru.